Olga Sánchez Cordero es la secretaria de Gobernación del Gobierno de México. Antes fue senadora de la República del 1 de septiembre al 29 de noviembre de 2018, cuando se integró al gabinete del presidente López Obrador. En 2016 fue diputada constituyente de la Ciudad de México y de 1995 a 2015 fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes fue magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Olga Sánchez Cordero es la primera mujer notaria por oposición en el entonces Distrito Federal. Ahí se desempeñó como titular de la Notaría Pública 182. Desde 1975 ha impartido Derecho Positivo Mexicano, Bienes, Sociología General, Jurídica y de México en varios colegios y en la UNAM, siendo miembro de distintas comisiones dictaminadoras y consejera técnica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Olga Sánchez Cordero, secretaria, muchas gracias por estar aquí en línea directa. Ya has estado en otras condiciones, hoy como secretaria de Gobernación. Para mí un honor que estés con nosotros, Olga. Día de las Mujeres, día en donde pues esta militancia tuya como mujer y como una activista por derechos, ahora desde la Secretaría de Gobernación, ¿qué te dice a ti este tema de movimientos feministas, de lucha por los derechos, dices tú, de la mujer, pero del género humano como tal? Sí, mira, para mí ha sido, primero, muy revelador estos movimientos de mujeres. Son movimientos diferentes a los que, o en los que nosotros participamos hace ya muchos años, porque yo tengo de militancia en estos temas, pues más de 50 años, luchando por derechos y libertades, desde la Facultad de Derecho, desde que tenía 18 años o antes, en las manifestaciones, en todo, en la marcha que hicimos en el 68 por las libertades y por los derechos. Entonces, pero han sido diferentes, han sido muy reveladores para mí, porque han sido chicas que se han manifestado en formas a veces diferentes, a veces un poco demostrando que tienen mayor presencia, inclusive pues pintando paredes o monumentos o puertas, en fin. Y yo lo que he tratado de hacer en estos días, sobre todo, o en estas semanas, es ir entendiendo este nuevo movimiento feminista o nuevos movimientos feministas, porque no todos los movimientos feministas son iguales o similares, pero he estado entendiendo. Y he llegado a la conclusión de que hay un tema legítimo. No hemos llegado todavía a erradicar la violencia. Tenemos que prevenirla más. He llegado a otra conclusión muy importante, y el día 9, que están convocadas para no asistir, he llegado a una conclusión mucho más importante, que es una realidad que las mujeres ganan un 30% menos que los hombres. Aquí no hay en este momento igualdad de salarios por el mismo trabajo. He llegado también a conclusiones bien interesantes e importantes, que no se han respetado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y he llegado también a la conclusión de que esta legítima demanda, hay que escucharla desde el gobierno y hay que escucharla con atención para poder realizar acciones. Yo decía, a estos movimientos que yo los llamo, algunos de ellos extraordinarios o diferentes, tenemos que entonces tener acciones distintas y diferentes para atenderlos y para atender estos reclamos. Cuando se habla de violencia hacia las mujeres, es un tema que tiene que ver, es cierto, con el tema de la delincuencia organizada o delincuencia desorganizada, pero tiene que ver a veces más con las propias estructuras familiares. Y creo que ahí está el punto. Es que esa es la diferencia. Nosotros obviamente diferenciamos los homicidios de mujeres por el crimen, organizado o no, pero por el crimen, que eso es un aspecto totalmente distinto a los feminicidios que precisamente se dan en la familia, en la violencia intrafamiliar, y que normalmente son cometidos por la pareja
de la mujer, le hace su marido, su concubinario, su novio, su pareja o incluso su jefe. O sea, son relaciones mucho más estrechas y mucho más inside, hacia adentro, que las que puedes tú tener de un homicidio, digamos, que no sea tipificado como feminicidio. Si a una mujer se mete un ladrón a su casa y circunstancialmente incluso la hiere o la mata por robar su casa, pues eso no es un feminicidio. O la asaltan en la calle y la matan, pues tampoco es un feminicidio. Pero si la viola, sí. Pero si la viola, sí. Es decir, por el hecho de ser mujer, la agresión viene por el hecho de ser mujer. Y ahí está entonces el tema de las agresiones y de la violencia en contra de la mujer. ¿Cómo actuar? Una es, por supuesto, cuando uno trata de establecer políticas para controlar al crimen como tal, pero cuando es violencia familiar, la estrategia tiene que ser otra totalmente, Olga. Totalmente distinta. Por eso nosotros estamos implementando ya, desde la Secretaría de Gobernación, desde INMujeres, de la Secretaría del Trabajo, de Bienestar, etcétera, acciones de gobierno diferentes, de prevención sobre todo, y de alternativas de trabajo te pongo el ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, tenemos casi el 60% de jóvenes mujeres construyendo el futuro. En Sembrando Vidas, que realmente no había sido un programa de atención hacia las mujeres, sino más bien hacia los hombres, hoy tenemos un porcentaje enorme de mujeres sembrando vida. Pero ¿qué hemos estado detectando? Por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, que una vez que la mujer gana su sueldo, su dinerito, sus recursos económicos, en muchas ocasiones el marido se los quita para administrarlos nuevamente él. Entonces, ahí todavía, muchas veces, la violencia es imperceptible, pero está presente. Y tú, bueno, yo como mujer, la siento, la percibo, inclusive en relación conmigo misma. La percibo. Y es que muchas veces los hombres la tienen, ahora sí que en su cultura patriarcal, machista, tan arraigada, que ni siquiera perciben la agresión de que está siendo objeto la mujer a la que se están dirigiendo. Estamos platicando con Olga Sánchez Cordero aquí en Línea Directa. Olga Sánchez Cordero, decías hace un momento, a veces la violencia contra la mujer, dices, por parte del hombre es imperceptible. Tú estás en un gabinete en donde pues hay una mayoría, o por lo menos un grupo importante de hombres. ¿Tú percibes eso en un gabinete, en el ámbito político? Lo percibes siempre, en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Lo percibes siempre. Es que no se dan cuenta, pero es la imposición. Es, Olga, siéntate. Ahí está la imposición. Pero no les haces caso. Bueno, te choqueas, pero ahí está. Y esa es una violencia mínima. El acoso, por ejemplo. El acoso, claro, yo estoy ya más allá del bien y del mal, pero el acoso permanente y constante, que están de las que son sujetas las chicas, sobre todo, en cualquier ámbito, laboral, en las universidades. Ese grito de las universitarias es un grito real en contra del acoso, de la violación, de la persecución. Por supuesto, pero por supuesto. Yo te puedo decir, cuando yo era estudiante, había maestros, no quiero ni siquiera recordarlos porque muchos de ellos ya se murieron, la mayor parte de ellos se murieron. Pero había maestros que se jactaban de que conquistaban a todas sus alumnas, desde que no se les escapaba una sola. Ah, no, sí.
¿Y en la Corte, cuando fuiste ministro? Bueno, en la Corte mis compañeros fueron extraordinariamente caballerosos y respetuosos conmigo. Yo duré 10 años sola en la integración de 11 y ahí sí te puedo decir que fueron impecables, impecables. Pero en las decisiones y en los precedentes, ahí sí se veía una diferencia importante, quienes me acompañaban y quienes no me acompañaban en los precedentes y en las resoluciones. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no les interesaba avanzar en muchos de los derechos de las mujeres, así tal cual. Algunos sí, quiero decírtelo, pero otros definitivamente no, negados totalmente. ¿Tú percibes en este gobierno una afinidad con el tema feminista? Parece que hubo ahí encuentros, desencuentros. ¿Tú ves un compromiso por parte del presidente López Obrador con el tema? Yo lo veo claramente en las acciones. Por eso me gustaría que tuviera un discurso un tanto más de sus acciones, un tanto más relacionado con sus acciones. Tenemos un gabinete paritario. Yo le pregunté a varios presidentes, yo estuve en la Corte y pasaron 4 presidentes de la República mientras yo estuve en la Corte, 4. Y en alguna ocasión, a alguno de esos 4 yo le pregunté, ¿y cuándo un gabinete paritario? La respuesta no se dejó esperar. No por ahora, ya será más adelante con otro presidente. Y con otro presidente llegó. Con un presidente de izquierda llegó el gabinete paritario. Y es más, cuando él fue jefe de gobierno, creo que inclusive en su gabinete de gobierno de la Ciudad de México tenía mayor número de mujeres integradas a su gabinete que de hombres. Entonces, los hechos, por supuesto. Y es más, él tiene no solamente la mitad de mujeres, sino además de gente ya pues con mayor, ¿no? E incluso 2 de su gabinete tienen de 80 años y tiene jóvenes, muy jóvenes, como Román, como Luisa María, que son jóvenes, muy chavos, y tiene gente de mediana edad. O sea, creo que su equilibrio de gabinete es muy claro en sus compromisos con las mujeres, muy claro. Alguien puede tener un discurso distinto y en sus acciones ser totalmente diferente. Claro. Y aquí tiene un gabinete paritario. Olga, cuando se hablan de, decías tú, de estos programas para empoderar, dicen, a las mujeres, de tratar de que sean ellas la cabeza, de dar los recursos a la mujer directamente para que los maneje y no sea directamente el hombre, seguimos chocando con esta visión de que tiene que existir un control por parte de la figura masculina. Habría que encontrar mecanismos institucionales para forzar de alguna manera a que este poder de las mujeres tenga la fuerza suficiente como para hacer frente a esto que es una resistencia cultural, pero que incluso desde el poder mismo, desde el gobierno, tendría que encontrar el mecanismo para impulsarlo. Yo creo que sí podríamos tener acciones y estrategias muy precisas para que esto se pueda dar dentro de la familia. Pero yo te voy a platicar una historia de no éxito, en una comunidad en Yucatán, hace ya algunas décadas, pienso probablemente en 1 o 2 décadas, se estableció una maquiladora en donde le daba empleo únicamente a mujeres, con el fin de que efectivamente ellas tuvieran sus propios recursos, los distribuyeran mejor, porque dicho sea de paso, a la mujer se le da mucho más ser buena administradora, sobre todo en la familia y en sus recursos propios y en los recursos que el marido lleva también o la pareja lleva también. Pero, ¿qué aconteció? Se incorporaron al trabajo en esta maquila y los hombres no tuvieron la misma oportunidad de tener un trabajo
asalariado y un trabajo razonablemente importante para que ellos también tuvieran estos ingresos. Entonces la idea era que pues prácticamente se cambiaran los roles, que los hombres en este momento pudieran tener actividades de cuidado de sus hijos y de educación y de todo. Y esto no se dio. La mujer tenía que ser la que, además de estar en el trabajo, además tenía que atender, y nunca participó a su familia, a sus hijos, la comida, la ropa, la educación, y nunca participó el marido en esto que hubiera sido un esfuerzo compartido dentro de la familia. Entonces no era exitosa porque no pudo lograr que efectivamente el rol igualitario dentro de la familia fuera incorporado el hombre también como no solamente un proveedor, sino como partícipe de la educación, del cambio de pañales, de hacer la comida, de lavar los platos y de todas estas actividades. Y resultó que la mujer, no obstante, estaba en el trabajo, ganaba así su dinero, pero en el hogar no tenía la misma igualdad ni estatus, ni podía hacer partícipe a su marido para llevar a cabo estas acciones y este trabajo, sino que se lo dejó siempre a la mujer. Bueno, habrá otras historias de éxito eventualmente. Estamos platicando con Olga Sánchez Cordero aquí en Línea Directa. Secretaria, hablar del cambio de cultura implica necesariamente, pues, ahora sí que una transformación de fondo. ¿Cómo hacer para que eventualmente estos programas que tratan de darle fuerza a la mujer, de darle la posibilidad real de que tenga el suficiente capital social como tal para poder enfrentar a este machismo, pueda funcionar cuando uno ve, como platicabas hace un momento, de historias en donde, a pesar de que se quiera empoderar y darle directamente a la figura femenina el control, el machismo y la cultura del hombre como ente superior termina por aplastarla? Mira, yo creo que es deconstruir este sistema patriarcal y este sistema machista, que es cultural. Y yo creo que hay que empezar sobre todo por las nuevas generaciones de niños y de niñas en la escuela. Esto es algo que se tiene que deconstruir a partir de una educación igualitaria, en donde las niñas y los niños entiendan que valen lo mismo, que no hay por qué tener al niño sobre la niña en el sentido de una superioridad estructural y estereotipada, sino que son iguales. Por ahí estaba circulando hace unos días un video de unas niñas chiquitas de 8 y 9 años que hacían exactamente lo mismo que los niños. Y cuando llegaron a darles el premio, a ellas les dieron la mitad del premio de los dulces y a los niños les dieron la totalidad del premio de los dulces y de los chocolates, en fin. Entonces, cuando la niña de 8 años ve que su recompensa fue la mitad de lo que recibió su compañerito por el mismo trabajo, se quedó viendo como diciendo, ¿y por qué a mí me dan la mitad? Y esto es en la vida real y en la vida adulta. Las mujeres ganan 30% menos por un trabajo igual que los hombres. Es una absoluta desigualdad inaceptable. Entonces, no solamente hay esta imposición, hay esta percepción y de que las mujeres la tenemos de la imposición, sino además la realidad te da como resultado que estas mujeres ganan por trabajo igual un 30% menos. Ahora, ¿qué te pasa como secretaria de Gobernación cuando tú, mujer, y además con esta militancia y esta idea muy clara de lo que tienes que hacer, tienes que enfrentarte a un montón de gobernadores que además se creen todos y cada uno de ellos figuras superiores que tienen la capacidad de hacer y deshacer, y tienes que enfrentarte a ellos, casi todos, si no es que todos, puros hombres? La relación ha sido estupenda, espléndida. La verdad es que yo no he tenido ningún problema con ningún gobernador, todo lo contrario. Pero sí quiero decirte algo, solamente tenemos una jefa de gobierno y una gobernadora. Y eso dice mucho.
Eso dice mucho en este país. Es decir, cuántas mujeres más tienen la oportunidad de llegar a dirigir una entidad federativa o la Ciudad de México. Muy pocas, muy pocas. Entonces, la carga que tenemos, las que podemos hacer algo más y hemos llegado, es mucho más difícil que si hubiese sido un hombre. ¿Por qué? Porque adicionalmente del propio reto que te da el gobierno, que tienes que tener pues una visión de Estado, de gobierno, adicionalmente tienes la carga de ser mujer y de desempeñarte mucho mejor que cualquier hombre. ¿Por qué? Porque ahí estás en la mira. Y yo lo he sentido, y yo lo he sentido y lo he señalado. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no, la secretaria está ahí, está firme, la secretaria está trabajando, la secretaria está resolviendo y resolviendo muchas cosas. Pero siempre es una figura decorativa o es una figura que realmente está en la gobernabilidad y en la gobernanza del país. Y yo te contesto, estoy en la gobernabilidad y gobernanza, pero es tan difícil el reconocimiento público y el reconocimiento también de los medios de comunicación, y de los periodistas también, dicho sea de paso, porque es todavía el doble reto. O sea, eres mujer, entonces no tienes la capacidad de gobernar y no tienes la capacidad de una gobernabilidad y gobernanza. Punto. Y entonces ahí entras tú en esta dinámica que dices, esto, por supuesto, que es misógeno y es una misoginia, no cabe duda. ¿Qué es lo que finalmente tienes como proyecto para adelante en ese sentido desde la Secretaría de Gobernación? No es directamente, digamos, tu papel, pero en la línea de esto que tú llamas la gobernanza del país, el tema de mujeres, ¿cómo lo conectas de manera tal que se convierte en un tema central? Porque alguien te diría, bueno, sí, perfecto, mujeres, capacidad de gobernar, pero tú tienes una misión distinta, que es darle el tema de control político dentro del país. ¿Cómo meter el tema de mujer a eso? Es que es bien interesante y bien importante. ¿Por qué? Porque no, fíjate, somos la mitad de la población. Uh-huh. El hecho de que estemos en el centro de la atención gubernamental no significa que, además de ser una prioridad, no representemos la mitad de la población. Eso te dice mucho. La gobernabilidad y la gobernanza tiene que ser incluyente de la mitad de la población. Más allá de diferencias políticas. Más allá de cualquier cosa. Olga Sánchez Cordero, fue un placer platicar contigo, secretaria de Gobernación. Fue Olga Sánchez Cordero, aquí, en Línea Directa.